Bueno, Fran, qué honor estar de nuevo hoy aquí, no nos hemos movido. Sí, sí, mejor con esta mano que con la otra ya te arranca los huevos. Vamos a tomarnos esto primero que nos vaya haciendo efecto el láudano. Ahora vamos a hablar de... Hoy estamos a tope. Hoy estamos a tope. A tope de power. La batalla. Toma aire. Toma aire, Orri. Hoy vamos a hablar sobre la batalla de Cabo de Palo. Sí, este tema es interesante, ¿no? Tenía ganas de hablar de eso. Yo tenía ganas de hablarlo porque, a ver, es la batalla naval más relevante, por así decirlo, de la Guerra Civil Española. Tampoco fue tan decisiva en el contexto de la guerra en tierra, o sea, la guerra civil en el mar, yo creo que tuvo más relevancia a lo mejor en el aspecto del corso, en el ataque a la marina mercante y tal, más que en el contexto de lo que fue batallas navales, porque esta es la única batalla naval realmente importante y tampoco tuvo un gran impacto en la flota, porque el crucero que se perdió, que fue el Baleares, era el crucero pesado más moderno que tenía por aquel entonces, la Armada Sublevada, fue el que perdieron. Y no supuso un impacto tan gordo en lo que fue para ellos la pérdida del barco, porque luego lo suplieron con el crucero ligero Navarra, que estaba así un poco en proceso de modernización. Pues si te parece bien, leemos el texto, como hacemos siempre. Muy interesante, sí, lo vamos a ir matizando, porque la verdad que estamos teniendo temas culturales muy interesantes, ¿no? Muy buenos. Y bien, procedemos. Vamos a ver. La batalla de Cabo de Palo fue la mayor batalla naval de la Guerra Civil Española y también constituyó la que enfrentó al mayor número de barcos en toda la contienda, como ya hemos comentado anteriormente. Tuvo lugar en la noche del 5 al 6 de marzo de 1938, unas 70 millas, unos 112 kilómetros al este de Cabo de Palo, en la costa de la región de Murcia. En este enfrentamiento resultó hundido el crucero pesado Baleares, uno de los buques más importantes de la flota franquista, y con él la muerte del contraalmirante Manuel Vierna Verando y una buena parte de la tripulación del buque. Sí, no, se le dio una buena. Esto no se lo esperaba, de que lo fuera a unir. No, o sea, es que ahora lo comentaremos, que las flotas se encuentran de casualidad, es que esto no estaba previsto, es que fue un encuentro, ya te digo, prácticamente de casualidad. Bien. Al inicio de la Guerra Civil, la flota de superficie de la Marina de Guerra de la República Española quedó dividida entre los dos bandos. La República conservó la mayoría de los destructores, cruceros ligeros y submarinos, además del acorazado Jaime I. Pero las fuerzas sublevadas consiguieron disponer de los dos únicos cruceros pesados que se encontraban en su fase final de construcción en Ferrol, La Coruña. El Canarias y el Baleares, el cual ya hemos visto fotos. De todas maneras, ahora podemos ponerlas de nuevo para que las vean, pero. Bien, estos dos cruceros pesados, el Canarias y el Baleares, armados con sus 8 cañones de 203 milímetros, 8 pulgadas cada uno, las dos armadas mantuvieron algunas escaramuzas durante la guerra sin que afectara al curso de la guerra. A principios de marzo de 1938, la flota republicana recibe la información de que el grueso de la escuadra sublevada se encuentra en la base de Palma de Mallorca, Baleares, por lo que el mando decía atacar. El plan original era que en la noche del 5 al 6 de marzo las 3 lanchas torpederas de fabricación soviética de la Armada Republicana. Es que esto es un hecho que la gente no sabe. En Portmán había lanchas torpederas de fabricación soviética ahí amarradas, ¿sabes? ¿Cómo? En Portmán, en el puerto de Portmán, había lanchas torpederas soviéticas. ¿Sí? Y eso es un hecho que no se conoce tanto. No es tan conocido. Bien. Pues estas 3 lanchas torpederas de fabricación soviética, escoltadas por una flotilla de destructoras hasta la isla de Formentera, tendrán que hacer una incursión relámpago en la bahía de la Palma, lanzar sus torpedos y escapar. Vamos, básicamente, cogerse en la bahía, soltarle los pepinazos a los barcos y salir corriendo. Vamos, pensar en reventarlo a base de torpedos. Ay, mía. Sí. Antes de seguir leyendo, voy a aclarar que hay un dato erróneo en internet, que se piensa que las lanchas no salían por el mal tiempo, y esto lo vamos a comentar ahora. Las lanchas sí salieron efectivamente, pero esto es lo que pasó en realidad. Bien, mientras tanto, el grueso de la flota republicana, formada por los dos cruceros ligeros, el moderno Libertad y el antiguo Manuel Núñez, y 5 destructores, navagarían apoyo al nordeste de Cabo de Palos, Murcia. Pero cuando el plan de operaciones ya estaba en marcha, las lanchas zarparon donde su base en Portmán, Murcia, cerca de Cartagena, Murcia, y cuando llegaron a Mallorca, los cruceros sublevados ya habían zarpado. ¿Hasta ahí qué pasa?
Es decir, lo que está mal en internet es que se piensa que las lanchas no se ven por el mar tiempo. Las lanchas sí salieron. Lo que pasa es que cuando llegaron los barcos ya habían zarpado. Pero O sea, vale, los cruceros ya habían los cruceros, el plan era atacarlos con lanchas torpederas. Cuando pero las ¿qué lanchas, crucero? Los cruceros franquistas. los cruceros sublevados, efectivamente, los cruceros franquistas Baleares, Canarias y Almirante Cervera. Cruceros, estamos hablando de gente que llevaba gente, barcos llevaban gente. Eran los como barcos, ferry, ¿no? eran los barcos capitales de la época, o sea, eran los barcos principales, eran los cañoneros principales, eran barcos fuertes, o sea, no llegaban al nivel de un acorazado, eran más ligeros. Se llama crucero. Sí, había varios tipos. Estaba el crucero de batalla, estaba el crucero pesado y el crucero ligero. Y luego también los famosos acorazados alemanes, que eso se puede tratar en otro tema, pero bueno. Ahora no estamos aquí para escribir cuáles son las diferencias entre un barco y otro. Bueno, qué serio está. Sí, ahora venme con lo de que estoy demasiado autoritario. Demasiado autoritario. Y Gorri, céntrate. venga, vamos. Esto Bueno. está interesante. Está claro esto, las lanchas sí salieron. Lo que pasa es que cuando llegan los cruceros ya no están. O sea, ya habían zarpado. ¿Y esas lanchas que eran? ¿Lanchicas? Lanchas torpederas, no eran lanchas demasiado grandes. De 3 metros, así. Eran lanchas pequeñitas que estaban pensadas para eso, para ataques rápidos con torpedos, para lanzar torpedos y salir corriendo. No estaban pensadas para otra Y cosa. que esas lanchas eran comunistas. Sí, eran del bando republicano. Vale. Eran del bando republicano. Eran lanchas soviéticas que se habían cedido a los soviéticos, los Vale. más a los republicanos. Vale. Bien. Pocas horas antes, la tarde del 5 de marzo de 1938, habían zarpado de Palma de Mallorca los 3 cruceros sublevados, es decir, el Canarias, el Baleares y el Almirante Cervera. Esto es lo que comentábamos antes, cuando llegan las lanchas, los barcos ya han salido bien. La tarde del 5 de marzo de 1938 zarpan de Palma de Mallorca los 3 cruceros sublevados, los 2 cruceros pesados Canarias y Baleares, a bordo del cual ayuda el jefe de la expedición, el contraalmirante Manuel Viena, y el crucero ligero Almirante Cervera junto con 3 destructores, el Velasco y los 2 de la clase Teruel, el Huesca y el Teruel, que habían sido comprados a la Regia Marina y que eran muy viejos por lo que se averiaban con frecuencia, para escoltar un convoy que transportaba material de guerra desde Italia hasta la zona sublevada en el sur de la península y al que recogieron a la altura de la isla de Formentera. Calaica. A la isla. El momento. Bueno, al llegar la noche los 3 destructores volvieron a su base de Palma de Mallorca y los cruceros continuaron. Sobre las 12:36 de la noche del 6 de marzo, la flota republicana viste inesperadamente a los 3 cruceros sublevados a 75 millas náuticas, unos 139 kilómetros del Cabo de Palos. El destructor Sánchez Vázquez lanza 2 torpedos, pero falla. Y la flota sublevada se aleja porque el contraalmirante Viena prefiere retrasar el enfrentamiento hasta el amanecer, así para poder sacar partido a su superior potencia de fuego y no correr el riesgo de ser torpedado de nuevo durante la noche. Pero los buques de la República no existen desempeño de perseguida de enemigos antes de que amanezca. Las 2 flotas se vuelven a encontrar alrededor de las 2:15. Los cruceros del bando sublevado abren fuego sobre el Libertad a unos 5.000 metros y los cruceros republicanos responden al fuego, pero la falta de experiencia en combate nocturno de ambas tripulaciones, sumada a la extrema cercanía de ambas flotas, fue más que la falta de experiencia porque eran tripulaciones bien formadas. O sea, estamos hablando de gente de la marina regular, o sea, eran gente bastante competente y sabía lo que hacía. Pero sí que es verdad que más que la falta de experiencia, que sí que es verdad que no tenían tanta experiencia en combate nocturno, era más la propia cercanía de los barcos, porque los barcos cañoneros tenían el defecto de que si estaban demasiado cerca, el fuego artillero no era efectivo porque se pasaban de largo. Y esto es lo que pasaba, que las flotas estaban demasiado cerca entre sí. Entonces, el bando sublevado abre el fuego sobre el Libertad a unos 5.000 metros, los cruceros republicanos responden al fuego, pero la cercanía de ambas flotas, sumado un poco a la falta que no tenían tanta experiencia en combate nocturno, hace que ninguno de los fuegos artilleros sea efectivo. Mientras tanto, los 3 destructores republicanos se aproximan al combate. A unos 3.000 metros, los destructores Sánchez Vázquez, Lepanto y Almirante Antequera lanzan 12 torpedos. Madre mía. Bien. ¿Cómo está, Aproximadamente a las 2:20, 2 de los torpedos, probablemente el Lepanto, impactan el crucero pesado de Baleares. Voy a hacer una aclaración
que hay gente, no sé si siguen vivos, pero yo sé que ha habido gente de mi pueblo que ha estado a bordo de los destructores republicanos cuando lanzaron los torpedos. O sea, que vieron cómo los torpedos salían. Pues esto fue una victoria gloriosa para los republicanos, ¿no? Sí, esto, o sea, fue un tanto para ellos. Hombre, es que esto está cargando estamos hablando de la artillería más pesada, ¿no? Sí, básicamente, o sea, estamos hablando de los principales barcos franquistas, o sea, que no era ninguna broma. Aquí Franco luego estallaría, ¿no? Luego se lincharía. No fue una victoria, ahora lo seguiremos, ahora sí esto continúa, pero no fue tan relevante, ahora los pondremos. Bien, aproximadamente a las 2:20, dos de los torpedos probablemente el Lepanto impactan en el crucero pesado de Baleares, averiándolo gravemente por los proyectiles destruyen el depósito de municiones del buque. Al impactar entre sus dos torretas y estalla también la zona central de la cubierta del Baleares, junto con las proas, matando a los tripulantes que allí se encontraban. Los sobrevivientes se encontraban en la popa, pues el crucero empezaba a hundirse. Pues le dieron bien, ¿eh? No, le dieron de lleno. Se cargaron de cuajo Sí. Además, mueren todos los jefes y oficiales que se encontraban en el puente de mando, incluido el jefe de la operación, el contraalmirante Manuel. Cuando hablamos de que lanzaron los torpedos, ¿qué quiere decir? ¿Metralletas? No, los torpedos simplemente, los destructores, algunos equipos con tuvo lanzatorpedos, entonces se lanzaban al agua. Entonces, ten en cuenta que un torpedo te agujeraba el casco. Ya, pero estamos hablando de que aquí en la torreta de arriba. Sí, porque impactó en la línea de flotación, por debajo de la línea de flotación, pero entre las dos torretas. O sea, era precisamente donde estaba la Santa Bárbara, el depósito de municiones del barco. O sea, ahí es donde impactaron los torpedos. Y estaban ahí los jefes, le dieron la habitación. No, esto era un puente de mando, ¿no? Porque es justo en la zona central del buque, es donde está el puente de mando, donde están las torretas principales de tiro. O sea, es la zona esa donde impacta. Concretamente están empañando municiones. Entonces, todos los que se encuentran en la zona mueren en el acto. Muere mucha gente. Los otros dos cruceros sublevados se alejan para llevar el convoy de aguas francesas de Argelia y luego volver a socorrer a Baleares. Pero el jefe de la flota republicana, el capitán de cordeta, Luis González Dubieta, no sale en su persecución, a pesar de los requerimientos del comisario de la flota, Bruno Alonso, y ordena el regreso a la base de Cartagena para evitar tenerse que enfrentar de día con el Canarias. Además de que a los destructores ya no les quedaban torpedos. A 5 horas del 6 de marzo, el crucero Baleares se hunde por completo. Media hora antes habían llegado los destructores británicos Boreas y Kemperfield, que intentan retrasar el hundimiento, pero no lo consiguen, dedicándose a continuación a recoger a los hombres que nadaban, algunos con graves quemaduras, en un mar de combustible. Rescataron a 469 hombres, con otras fuentes dan la cifra de 435 y desaparecen 786 o 788. Sí, de ellos, déjame que lo cuente, de ellos 31 oficiales e incluido el contraalmirante Vierna, trasladando a los supervivientes a Canarias y al almirante Cervera, que retornan a su sitio al amanecer. Durante el salvamento, aviones republicanos bombardearon a los destructores británicos, causándoles bajas, un muerto y 4 heridos en el Boreas. Aunque al parecer los pilotos republicanos cuando bombardearon creían que el crucero que todavía estaba a flote era el Canarias y no el Baleares. Espera, para ahí. Es una confusión. Ellos se pensaban que no habían hundido el Baleares, que habían hundido el otro, el Canarias. Eran buques prácticamente iguales. O sea, lo único que se diferenciaba a lo mejor era un poco el tamaño. Pero habían hundido uno, ¿no? Tampoco le Sí, o sea, hundieron el Baleares. Fue uno de sus barcos principales, pero ahora no sé. ¿Qué te iba a decir? ¿Pero cuánta gente iba ahí, tío? No te pongas nervioso. Más de 1.000 personas, un barco. Sí, o sea, estamos hablando de un buque de una bestia, un barco. 1.200 hombres, a lo mejor sí, por allá entonces era un buque bueno. O sea, no era. Era un buque. No era un mal barco, es lo que te estoy diciendo. O sea, era un barco capital, era un buque insignia. O sea, viajaba un contraalmirante a bordo, que era un buque importante. Aunque la batalla de Cabo de Palos fue la mayor batalla naval de la guerra civil, con la participación del mayor número de buques y que concluyó con el hundimiento de un importante navío de la escuadra sublevada, no tuvo influencia decisiva en el desarrollo. Como has comentado, no tuvo desarrollo en la guerra terrestre ni tampoco afectaría el dominio de los mares por los franquistas. Unos meses después, la Armada franquista repuso la pérdida de Baleares con la incorporación del crucero ligero Navarra, que hasta entonces había estado modernizándose. No obstante, sí supuso un importante estímulo moral en la retaguardia republicana, especialmente tras la reciente derrota de Teruel. La alegría no duró mucho, ya que al día siguiente la batalla en el frente de Aragón, las fuerzas franquistas comenzaban una nueva ofensiva. En premio al servicio prestado, el gobierno de la República concedió al capitán de corbeta Luis González de Ulleta, comandante de la escuadra republicana, la placa laureada de Madrid. Para Juan Cervera Valderrama, almirante del bando sublevado, las víctimas de los desaparecidos en el movimiento de Baleares fueron 741.
El almirante Manuel Vierna velando. 6 jefes, 15 capitanes, 17 oficiales, 10 maquinistas, 27 auxiliares, 3 maestranzas, 4 maestros, 2 capataces, 11 operarios, 5 músicos, 555 marineros, 75 soldados de infantería, 8 flechas navales Y un y un capellán. encargado de prensa. No, 8 flechas, 75 soldados de infantería de marina, 8 flechas navales, un capellán y un encargado de prensa. bueno. Fue un buen masazo. Un buen masazo. Sí, no, fue. Para los republicanos se marcaron un tanto. Los republicanos se marcaron un tanto bueno ahí, ¿eh? Lo que pasa es que tú paras de pensar que si los barcos no hubiesen llegado a. Fíjate la coincidencia que si los barcos no hubiesen llegado a zarpar, lo más probable es que los franquistas hubiesen perdido 3 cruceros. Madre mía. Los 3 únicos cruceros con los que disponían. No se lo esperaba que salieran, o era una estrategia de sacar los 3. Los republicanos sabían que los barcos estaban ahí amarrados, entonces el plan era ese, mandarle las lanchas torpederas, meterse en la bahía, meterle el pepinazo y salir corriendo. Ese era el plan. ¿Y por qué salieron? Lo único que llegan, salieron para escoltar un convoy. Precisamente. Es que hasta parece que estaban iluminados, me cago en la leche. Sí, parece que Dios se puso de su parte. Dios, Como diría un religioso, pues Dios se puso de su parte, pero es la casualidad del destino, o sea, simplemente. Bueno, por lo menos hundieron uno, ¿no? Sí, por lo menos, aunque no me sirvió de mucho. Ya te digo que aunque perdieron un buque bastante mejor que repusieron, pero al final reponen con el crucero ligero Navarra y entonces. Que hubiera hundido a los 3 agüita, ¿eh? Yo creo que también fue todo tan precipitado que es que. Por eso no dirá nada más, pero si ya no hace una buena jugada, los 3 lo eliminan. Sí. Y luego ya no lo intentaron, ¿verdad? Más adelante. No, porque también es verdad que el Canarias era bastante superior a los cruceros ligeros republicanos. O sea, el Canarias era un crucero pesado con artillería de 203 milímetros y el Libertad y el Mando Núñez eran ligeros con artillería de 152 milímetros. Y luego, aparte, también el Mando Núñez era un crucero también viejo. No era como el Libertad, que era un crucero más moderno, pero el Mando Núñez era un crucero también viejo. No era unos barcos. O sea que el Canarias perfectamente lo hubiesen podido causar problemas en un combate diurno. Si hubiesen seguido, a pesar de haber perdido el Baleares, si hubiesen seguido contando con la superioridad artillera. Entonces, un día el Canarias con el fuego artillero no hubiese sido tan sencillo. Si hubiesen llevado torpedos, la cosa hubiese cambiado. Torpedos, lanzar los torpedos y lo que impactado y adiós el buque. No tiene más. Las chicas estas que eran de 6 metros, 7 metros, barquicos. No sé cuántos serían, pero no eran lanchas tampoco, o sea, son lanchas torpederas, no era una cosa tampoco muy grande. A lo mejor echan de largo, a lo mejor el espacio que tenemos aquí, no sé cómo serían de largo, pero. Pero que tenían velocidad, ¿no? Ha salido huyendo. No, eran rápidas. Eran lanchas pensadas para eso, para ataques rápidos con torpedas. Más seguro que a lo mejor esa lancha no lo hubiera contado, ¿no? Lo hubieran atacado enseguida. O a lo mejor si estaban durmiéndolo, yo qué sé. Era de noche el ataque, ¿no? Yo creo que si la suerte se hubiese puesto el mando republicano y hubiese sido un ataque hecho bien, calculado y efectivo, los 3 cruceros, por lo menos 2 o 3 cruceros hubiesen perdido. Y estamos hablando de los 3 buques principales que tenían armada sublevada por acá entonces. La pérdida de Baleares fue una pérdida importante, pero no supuso una gran pérdida en ese sentido, ¿no? Tenían al Navarra que lo acababan de terminar y dijeron, pues ya está, lo mandamos, aunque sea más lento y tenga menos capacidad artillera, pero por lo menos no. Sí que tenía hasta suerte, ¿eh? Sí, no, si es que por algunas cosas no es que tuvieran suerte, sino que contaban con los factores de su lado. En este caso sí es cuestión de suerte. Y para los republicanos también es un golpe de suerte encontrarse con ellos, es que no se lo esperaba. Bueno, pues la verdad que está muy bien está muy bien este diálogo, esta parte histórica, ¿no? No sé si quieres matizar algo más, ¿verdad? No, ya está. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Bueno, Rick, un placer.